Hola amigos, mi nombre es Aníbal Mayer, nuevamente con ustedes en un nuevo vídeo. Vamos hoy día a hacer el solucionario de las preguntas de física del examen final del CEPRE-UNI 2019-1. Vamos a ver a continuación las preguntas que están por acá, a ver si nos ayudas. Este es el examen final de 2019-1. La primera pregunta dice que una máquina térmica realiza un ciclo de Carnot. La temperatura del reservorio frío es 17 grados Celsius, ojo que te lo dan en Celsius. La máquina realiza un trabajo mecánico con una potencia de 2 kilowatts y cuando se le suministra calor con una potencia de 8 kilowatts. Calcule la temperatura del reservorio caliente en grados Celsius. Bueno, la idea para estos problemas es primero siempre ubicarse en este gráfico. Esta es la representación de una máquina térmica. Esta representación está basada en lo que se llamaban las ruedas de agua, donde el agua caía de mayor a menor altura, y ese modelo lo usó Carnot para representar también las máquinas. El calor va de mayor a menor temperatura. Entonces, arriba está la temperatura del foco caliente. Esta temperatura es la que me piden calcular, por lo tanto le pongo una interrogante. Y me dice el problema que la temperatura del foco frío es 17 grados Celsius. Debo tener cuidado siempre de que esto de máquinas térmicas se resuelve siempre en Kelvin, por lo tanto lo debo pasar a Kelvin. ¿Cómo paso los grados Celsius a Kelvin? Le tengo que sumar 273. Entonces, sumando 273 al valor de 17 grados Celsius me va a salir 290 Kelvin. Dice además que se entrega potencia, por acá se realiza una potencia de 2 kilowatts. Entonces yo debo suponer de esta manera. Vamos a suponer que estamos trabajando en un segundo. ¿Qué pasa en un segundo? Tenemos una potencia de 2 kilowatts, quiere decir que en un segundo el trabajo realizado sería de 2 kilojoules. Si yo divido 2 kilojoules entre un segundo, me va a salir 2 kilowatts de potencia. Entonces me imagino trabajando en un segundo. ¿Qué pasa en cada segundo? El trabajo entregado por la máquina es 2 kilojoules y este trabajo se realiza cuando el calor entra con una potencia de 8 kilowatts. Eso significa que en cada segundo el calor entregado sería de 8 kilojoules. 8 kilojoules de energía se entrega en un segundo, entonces la potencia de entrada sería 8 kilowatts. Se hace un trabajo de 2 kilojoules en un segundo, entonces la potencia de salida sería 2 kilowatts. ¿Y cuánto será el calor de salida? En toda máquina térmica se cumple siempre la conservación de energía. Si entran 8 y de esos 8, 2 se convierten en trabajo mecánico, entonces el resto, o sea 6 kilojoules, deben perderse hacia el foco frío. Para resolver este problema debemos usar la fórmula de Kelvin, que es la siguiente. La temperatura del reservorio caliente es a la del foco frío, como el calor ganado o el calor que recibe la máquina es al calor perdido. Entonces, las temperaturas están en la misma proporción de los calores. La temperatura 1 es la que queremos calcular, la temperatura 2 es 290, hay que poner el valor en Kelvin. El calor 1 es el calor ganado por la máquina, el calor que recibe, que sería 8, y el calor perdido sería 6. Y de ahí despejamos la temperatura número 1. El resultado de esta temperatura es 386,6 kelvins. Esto es en Kelvin. Hay que tener en cuenta que si la temperatura 1 se ha colocado en Kelvin, la respuesta debe salir, pero si la temperatura 2 está en Kelvin, la 1 también. La respuesta debe estar en grados Celsius, entonces le tengo que restar 273 y restando 273 a la respuesta nos debe salir 113,6 grados Celsius. Esa es la respuesta al problema. En la pregunta número 2 tenemos tres cargas puntuales, Q menos 2Q y Q, que se encuentran a lo largo de una recta, así como se muestra en la figura, y dice que la fuerza resultante sobre esta carga es 0, sobre esta carga menos 2Q es 0. ¿Cuánto vale esa carga Q? Entonces nosotros debemos recordar que cargas de signos contrarios se atraen. Estas dos cargas van a percibir entre ellos una fuerza de atracción que podemos llamar, por ejemplo, una fuerza F1. Y esta carga negativa con esta positiva también se atraen y vamos a llamarle a esa fuerza de atracción F2 y F2. Son fuerzas de acción y reacción respectivamente.
Sobre esta carga de menos 2Q actúan dos fuerzas en sentidos contrarios, y si yo quiero que la fuerza resultante sea nula, sea cero, el valor, entonces la fuerza F1 debe ser del mismo módulo que la fuerza F2. La fuerza F1 la puedo poner de esta manera, sería la constante K, se pone el valor absoluto de las cargas, o sea, se pone Q multiplicado por 2Q. Recuerda que si solo estás poniendo o calculando el módulo de la fuerza, solo pongo el valor de las cargas. Los signos me sirven para dibujar y saber si es atracción o repulsión. Entonces pongo los módulos dividido entre la distancia que los separa. Las distancias nos daban como dato D y D medios. Yo puedo hacer este artificio, ¿no? Cambiar de repente aquí la variable, como era D y D medios, acá le puedo poner A, y aquí al contrario le puedo poner 2A. Es lo mismo que poner D y D medios, entonces mejor pongo acá y aquí 2A. Entonces elevo al cuadrado y me quedaría la distancia al cuadrado, quedaría así, 4A cuadrado. La fuerza 2 entre estas dos cargas sería otra vez la constante K, el producto de las cargas sin signo, solamente el valor de las cargas, entre la distancia elevada al cuadrado. Como vemos, la constante K se cancela, una carga 2Q con 2Q también se cancela, A con A se cancela, y el valor de la carga Q entonces te va a quedar solamente Q minúscula sobre 4. Ese sería el valor de la carga Q. En la pregunta número 3 tenemos un circuito donde me piden la fuerza electromotriz de la batería. Este es el circuito, me piden la fuerza electromotriz de la batería y me dan como dato que la diferencia de potencial entre los puntos AB es 0,2 voltios. Cuando tú tienes un circuito, debes siempre buscar, esa es siempre la idea, debes siempre buscar tener todo en serie o todo en paralelo. Las propiedades que se pueden aplicar en los circuitos están diseñadas para un circuito serie o un paralelo. En este caso, tú tienes el 8 y el 2 en paralelo, y todo este conjunto, este paralelo de 8 y 2 está en serie con 4. Cuando tengo así serie y paralelo combinado, no puedo de frente aplicar las propiedades. Repito, las propiedades están diseñadas o bien si es todo serie o todo es paralelo. Cuando tengo combinación entre serie y paralelo, debo siempre de simplificar el circuito. Debo reducir el circuito y llevarlo a serie o llevando de repente a paralelo. Eso dependerá de cada problema. En este ejercicio, por ejemplo, yo veo que 8 y 2 están en paralelo ambas. Eso se puede comprobar así: cuando no hay nada en el camino se repite la misma letra, los dos quedan entre los puntos AB, entonces entre los puntos AB yo podría hallar la equivalente. ¿Cómo se halla la equivalente de dos resistencias que están en paralelo? Cuando son dos resistencias en paralelo se calcula así la equivalente, el producto entre la suma. Eso me daría 2 por 8, 16 entre la suma 10, y entonces me sale 1,6 la resistencia entre los puntos AB. Cuando yo hallo el equivalente de 8 y 2 y me sale ahora 1,6, tienes que darte cuenta que 1,6 y 4 están en serie. Ahora sí, este es un circuito serie y aquí sí puedo reducir, puedo aplicar las propiedades de los circuitos serie paralelo. Entonces repito la idea: cuando tengas un circuito donde estén combinaciones de serie y paralelo, trata de reducir. Lleva todo hacia serie o de repente todo a paralelo, donde recién ahí en serie y paralelo se pueden aplicar las propiedades. Por ejemplo, una vez que he simplificado las resistencias de 8 y 2 y me salió 1,6, hay una propiedad en todo circuito serie. En un circuito serie la intensidad de la corriente que circula en cada una de las resistencias es la misma. Esa corriente que sale de la batería pasa por la de 4 ohm, es la misma que pasa por 1,6. La intensidad de corriente por conservación de la carga siempre es la misma. La diferencia de potencial, según dato del problema, en esta primera resistencia, desde que entra hasta que sale, según dato del problema es 0,2 voltios. La diferencia de potencial en los extremos de la resistencia de 4 no lo conozco. A mí me piden calcular I, entonces también me tengo que acordar las propiedades del circuito serie. Primera propiedad, no te olvides, la corriente era constante, y la segunda propiedad es que el voltaje entregado se reparte entre todas las resistencias. Quiere decir que E debe ser la diferencia de potencial en la resistencia de 4 más la diferencia de potencial en la resistencia de 1,6, que es 0,2. B más 0,2 me tiene que dar I. Necesito calcular B. ¿Cómo puedo calcular B? Entonces aprovecho de esta manera. Yo me acuerdo de esta definición. La definición de resistencia es diferencia de potencial entre intensidad de corriente. Como la intensidad de corriente es constante, ¿qué te parece si despejo de esta forma? La corriente sería diferencia de potencial sobre R.
Voy a calcular la corriente en la primera resistencia, sería la diferencia de potencial sería B, la resistencia sería 4. Esta corriente, diferencia de potencial sobre resistencia, debe ser la misma que pasa por la otra resistencia que sería. Ahora la diferencia de potencial es 0,2 y la resistencia es 1,6. Si observas, simplifico cuarta y cuarta, 0,4, al dividir me sale que esa diferencia de potencial es 0,5. Entonces, usando la otra propiedad de un circuito serie, que es la suma de diferencias potenciales en cada resistencia igual al total, entonces epsilon debe ser B más 0,2. Como ya sé que ese B vale 0,5, la respuesta sería 0,7 voltios. En la pregunta número 4 tenemos que nos piden calcular el campo magnético en militeras en un solenoide de 800 vueltas, 40 centímetros de largo, 2,5 de radio, que transporta una corriente de 2 amperes. Debemos recordar la fórmula del campo magnético en un solenoide. Aquí no lo dice, pero se debe sobreentender que estamos hallando el campo magnético en el centro. No solo en el centro normalmente se trabaja, eso es lo que preguntan en los exámenes de ingreso. Entonces uno debe sobreentender que es el centro. Esto se calcula así: la permitividad del vacío, la intensidad de corriente que circula y este cociente que se conoce como la cantidad de vueltas por unidad de longitud. N es la cantidad de vueltas y L es la longitud. Si alguien se pregunta, ¿y el radio para qué me dan? Solamente de distractor, el radio en este caso no se va a manejar. Entonces reemplazamos a ver así. El campo magnético sería esto que es 4pi por 10 a la menos 7. El valor te lo están indicando como dato del problema. La corriente es 2, la cantidad de vueltas es 800 vueltas y la longitud es 40 centímetros. Debo pasar a metros, ahí hay que tener en cuenta eso, 0,4 metros. Acá puedo simplificar un poquito. Puedo simplificar, cuarta sería 1, aquí la cuarta sería 0,1 y entonces esto me vendría a quedar así. De 2 por 8 sería 16, sería 1600. Entre 0,1 sería 16.000 pi por 10 a la menos 7 sería el campo magnético. Como me lo piden en militeslas, entonces yo puedo desdoblar esto en 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4. Corremos y me quedaría 1,6 pi por 10 a la menos 3 tesla, que vendría a ser la respuesta. 1,6 pi podemos operar, esto es 3,14 por 1,6, esto es aproximadamente 5,02 por 10 a la menos 3, que sería militesla. Y esa sería la solución al ejercicio. En la siguiente pregunta dice que en la figura tenemos un rayo de luz que está viajando, mira, por una lámina de vidrio. Y el índice de refracción de este vidrio dice que vale 2, entonces lo voy a poner acá como dato. El índice de refracción del vidrio es 2. Y como está rodeado de aire, por eso se calcula el mínimo valor del ángulo θ para que no salga el aire. Entonces, si esto se supone que es aire, no me dan como dato, pero yo sobreentiendo que el índice es 1. Aquí hay que saber, mira, que cuando el rayo de luz tiene un ángulo muy pequeño, con la normal, este ángulo se llama ángulo de incidencia, el rayo logra pasar y se refracta. Cuando el ángulo va creciendo, llega un momento donde tiene un valor crítico, donde sale al ras de la superficie que separa los dos medios, y con ángulos mayores, entonces la luz se va a reflejar totalmente. En este caso el rayo se viene reflejando, y si yo lo voy a achicar, el valor mínimo para que siempre se mantenga dentro del vidrio es aquel valor que llamamos crítico, cuando el rayo va a salir al ras de la superficie. Este rayo verde sería el rayo más pequeño. Aquí el rayo ya deja de reflejarse totalmente y estaría saliendo al ras de esta superficie. Menos de este valor, el rayo atraviesa la superficie y se empieza a refractar hacia el aire. Entonces yo no quiero que pase eso, este sería el valor mínimo y se conoce como ángulo crítico o también se conoce como el ángulo bueno, este es el ángulo de paso de una sustancia a otra, el ángulo crítico, ¿no? O el ángulo máximo de la refracción. Bueno, entonces vamos a resolver este caso con la ley de Snell, que sería así. El índice de refracción se multiplica por el seno del ángulo de incidencia y se multiplica al otro lado por el índice de refracción por el seno del ángulo de refracción. El ángulo de refracción siempre se mide con la normal, así que el ángulo de refracción aquí sería 90 grados. Entonces vamos a hacer así, sería índice por seno del ángulo por índice seno del ángulo. Voy a escribirlo acá. El índice sería N1 por el seno del ángulo crítico
y N2 por el seno del ángulo de refracción, que sería 90 grados. El índice de refracción del vidrio vale 2, el seno del ángulo crítico o también ángulo límite, como le suelen llamar, sería índice de refracción 2, que es de 1, por el seno 90, que también es 1. Y me sale entonces el seno del ángulo crítico, que es 1/2. El valor del ángulo crítico sería 30 grados y en radianes sería pi sextos de radio. Esa sería la solución. En la pregunta número 6 tenemos un problema de lentes. Un objeto dice que se encuentra a 30 centímetros de una lente convergente. Cuando hablan de lente convergente es recomendable dibujarlo de esta manera. Las flechitas se dibujan así para afuera. Dice que el objeto está a 30 centímetros. Eso se llama distancia objeto. Se representa con la letra P. Desde el objeto hasta el lente dice que hay una distancia de 30 centímetros. Y como es un lente convergente, la distancia focal es 10. ¿Cómo surge la distancia focal? Cuando los rayos vienen paralelos a este eje principal, pasan por el lente y se cortan en un punto que se llama foco. El foco está del otro lado del objeto siempre, aquí donde está el lado del observador, y esto se llama la zona real, donde todo es positivo, y esta es la zona virtual, donde todo es negativo. Todo positivo y negativo siempre recuerda, excepto la distancia objeto, que no lleva así. Entonces los rayos de luz al pasar determinan un punto común, que es el foco. La distancia focal, como está en la zona real, sería 10 positivo, porque es un lente convergente. Eso siempre queda como una regla: lente convergente, distancia focal positiva. Y entonces cuando el objeto está a 30, que sería más allá del doble de la distancia focal, mira, aquí sería su simétrico 10, el doble sería 20 y acá estamos a 30. Cuando el objeto está más atrás del doble de la distancia focal, la imagen sale aproximadamente entre foco y doble y sale de menor tamaño, real invertida. Esta distancia imagen es la que me pide. ¿Cómo se relacionan las distancias? Con la siguiente ecuación: la inversa de la distancia focal es la inversa de la distancia objeto más la inversa de la distancia imagen. La distancia focal es dato del problema, sería 10, no te olvides que es positiva porque es lente convergente, los rayos están en la zona real. La distancia objeto no lleva signo en los lentes, se pone siempre positivo, se pone simplemente 30, y la distancia imagen es lo que quiero. Cuando voy a hallar la distancia imagen o cualquier incógnita, yo lo dejo ahí, no pongo ningún signo y en la respuesta debe salir con signo y todo. Para desarrollar esto, puedo multiplicar por 3 arriba, multiplico por 3 abajo y desarrollo. Común denominador 30, pase entonces esto a restar, sería el 1 que resta 3 menos 1, acá sería 2, común denominador 30, y entonces voy a despejar la distancia imagen, que me sale 15 centímetros. Eso me piden a qué distancia del lente se forma la imagen. También te pueden pedir a qué distancia se forma del objeto, y sería 15 más 30, sería 45. Y la última pregunta dice: se usa un láser de 550 nanómetros de longitud de onda para arrancar electrones de una superficie metálica cuya función trabajo, esta función trabajo es la mínima energía de enlace entre los electrones y el metal, y me piden calcular la energía cinética máxima en esa unidad, y es a la menos 20 joules, de los fotoelectrones arrancados. Debemos recordar que esto se llama efecto fotoeléctrico. Tenemos una placa metálica. En esta placa metálica hay electrones que están unidos al metal con una función trabajo. Es esta la función trabajo en joules. Irradiamos con una longitud de onda de 550 nanómetros. Llegan los fotones con una cierta longitud de onda, y al interaccionar con los electrones le transmiten energía y los electrones salen disparados, llamándose a partir de ahí fotoelectrones con una cierta energía cinética. Einstein plantó la solución, dijo que la energía cinética es igual a la energía del fotón menos la función trabajo. Como esta es la mínima energía de enlace, esto es lo mínimo que le puedo quitar a la energía del fotón, entonces esto sale con más energía cinética. La energía cinética es lo que me están pidiendo. Esta sería mi incógnita del problema, la energía cinética máxima. ¿Cómo calculo la energía del fotón? Lo puedo hacer de esta manera: constante de Planck por la frecuencia, y la frecuencia, como no la conozco, la puedo poner como velocidad de lambda menos la función trabajo. Como la respuesta la queremos en joules, entonces vamos a usar los valores en joules respectivamente. ¿Cuál es el valor en joule que se recomienda? A ver, el H sería 6,63 o 6,626 por 10 a la menos 34. La velocidad de la luz en el vacío sería 3 por 10 a la 8, y lambda sería 550 nanómetros, que sería 10 a la menos 9 metros. Todo eso menos la energía, la función trabajo, que es dato del problema, 3 por 10 a la menos 19 joules. Bueno,
Operamos esto, a ver, aquí aproximadamente, esto te da 6 por 3, 18 entre 5, más o menos, no sé, esto te da 3,6 por 10, menos 7, esto me debe dar menos 19, esto aproximadamente me da menos 19. Menos 3 por 10 a la menos 19, la respuesta es 0,6 por 10 a la menos 19 joules. Como la solución tiene que estar en 10 a la menos 20, puedo multiplicar arriba y abajo por 10 y debe quedar así 6 por 10 a la menos 20 joules, respuesta del problema. Bien amigos, esperemos que sea de ayuda, siempre con mucho cariño resolvemos las preguntas para que tú puedas de repente revisarlas. Manda tus sugerencias acerca de los temas, nos están pidiendo choques, vamos a hacer también de corriente alterna, así que los vemos en el próximo vídeo. Chao.